Señores, Boca ha puesto primera, ha comenzado su camino para tratar de sacar su boleto a Uruguay para poder estar en la final de la Copa Libertadores. Ha iniciado el año para este club, el año copero, el año de Copa Libertadores, y lo ha empezado muy bien, lo ha empezado Boca con el pie derecho, muy superlativo. Fue un partido que a Boca en la previa parecía complejo y la verdad que terminó siendo, si no hubiese sido por los últimos 15 minutos, hubiese sido casi un trámite. Boca fue a Chile y durante 75 minutos impuso condiciones y fue superior. Uno dirá, bueno, tampoco es para tanto, es un equipo chileno, ya esas son cosas vacías. Boca no venía generando grandes partidos en Copa Libertadores anteriores y necesitaba ganar este partido sí o sí para poder asegurarse de manera inmediata el grupo. Va a tener el próximo partido, si no me equivoco, es contra los ecuatorianos, equipo donde está Benedetto, Barcelona de Ecuador. Va a ser un partido típico de Copa. Pero volviendo al arranque de Boca en la Copa, el primer tiempo fue un Boca que generó en el medio campo transiciones rápidas, teniendo la pelota, buscando los espacios, un Paredes superlativo, un Paredes que controló el partido de principio a fin, a pesar de los últimos minutos que Boca tuvo. Aún así Paredes controló desde el lugar donde le tocó, controló los tiempos de Boca, controló los momentos del partido y puso bastante nervioso a una Universidad Católica que no se encontró nunca dentro de la cancha. En la previa se había hablado de que Boca debía tener cuidado con este equipo, que era un equipo que podía generar grandes problemas en el único lugar donde los pudo generar a esos dramas o a esos problemas fueron en la zona de Di Lolo. No fue buen partido del central de Boca. En breve daremos puntaje de lo que a mí me pareció que fue el rendimiento de los jugadores de Boca, pero del medio campo, de mitad de cancha para adelante, Boca fue una tromba, no en el sentido de querer llevárselo puesto, atacando en todo momento, sino midiendo los tiempos del partido. Gracias a un Paredes que fue un relojito en la mitad de la cancha, gracias a un Ascasíbar que de menor a mayor logró adaptarse en la posición que aún yo sigo sosteniendo que no es la que más lo ves cómodo, porque por momentos se pierde o desaparece del partido por unos breves instantes. Yo creo que Ascasíbar, y más en una jugada en el primer tiempo, casi en el final, donde recibe la pelota de Paredes, pase clínico de Paredes al pecho, es ahí donde se siente más cómodo. En una posición, diría yo, no de enganche, tampoco de media punta, sino volanteando la mitad de la cancha y siendo el volante que ataque y que ayude en la contención. Pero lo de Paredes se termina llevando todas las miradas. Es la primera vez que veo a un Paredes haciéndose cargo realmente de la situación, que no le pese, que no sea algo que le parezca contraproducente para él y que le dé vitalidad a la mitad de la cancha de Boca. El gol en el primer tiempo, que viene de un rechazo del conjunto chileno, el rebote le queda a él y le queda el arco servido para poder practicar ese remate que le terminó saliendo. Después quedó más que nada empezar a transicionar la pelota, empezar lo que algunos llaman posiciones líquidas, que la pelota pueda rodar sin que nadie la lastime, como han venido siendo, no todos, pero algunos partidos de Boca, donde veíamos que hasta incluso el mismo Paredes entraba en esa vorágine. Ha sido un partido espectacular del jugador campeón del mundo con la selección y ha sido el tipo que se hizo cargo de absolutamente todo en la mitad de la cancha y ha sido el que guió el equipo para adelante para que pueda progresar y profundizar en ataque todo lo que generaba desde la mitad de la cancha. El árbitro me pareció un espanto para los dos, A mí me parece que el jugador Valencia del equipo chileno debió haberse ido expulsado. La tremenda patada que le pega a Weigand. Ojalá que no sea nada grave porque los necesitamos. Ya está. Uno exigió desde enero, sabiendo que Weigand iba a ser parte de algún futuro 11 titular, que no sea él el que integre un 11 desde el arranque.
pero es el jugador que tenés. Y Boca lo necesita, Boca necesita tener a todo el plantel entero. Creo que fue el único que salió con hielo en la rodilla y que los demás jugadores terminaron bien, por suerte, porque se los vio entero y terminaron bien el partido. Pobrísimo todo el partido de la Católica, un equipo que no supo qué hacer con la pelota por momento. A lo que terminó ayudándole a la mitad de la cancha de Boca a que pueda jugar casi, diría, con total libertad y que pueda generar mediante un centro o mediante una jugada dividida o mediante una buena triangulación, las jugadas de gol si el rival no te pone un impedimento. El segundo tiempo, el show continuó, Boca completamente ofensivo, insisto, no desde el lado de ser una tromba en lo ofensivo, pero sí ser un equipo que triangulaba, que hacía pasar la pelota por la mitad de la cancha y Aranda la recibía redonda como tiene que ser y como debe ser en todos los partidos de estas características. Fue así hasta por lo menos 55 minutos, 60, en los que Boca se quedó un poco, justamente en esa casi quedada lógica de un equipo que juega bien desde lo mental y desde lo físico, lográs mermar un poco, pero no fue mucho el tiempo, porque enseguida, después de esos minutos donde Católica parecía que iba a generar algo, llega el segundo de Vareiro, tras una jugada que fue estupenda de Aranda, una Aranda que cada vez crece más, va escalando posiciones cada vez que juega los partidos importantes en Boca, y es un chico que te obliga a que cuando Ceballos esté bien tengan que salir uno de los titulares, y ya sabemos quién es porque en la transición de cambios Herrera entró por él, y me refiero a Merentiel. No es un mal jugador, no es un mal delantero, no es un tipo que esté, por lo menos en los últimos partidos, que esté fallando. Pero si el técnico pretende que los partidos Boca los pueda jugar similar a lo que fue hoy, tiene que ser con Ceballos y con Aranda de titular. El resto ya sabemos cómo tiene que formar. Con Delgado haciendo el trabajo silencioso, que no es tan silencioso porque vos lo ves correr adentro de la cancha, lo ves que está en todas partes, que molesta, que te atormenta, que te atosiga, que no te deja girar, no te deja dar vuelta, que te afana la pelota, te roba la pelota y enseguida sabe que se la tiene que dar a Paredes. Eso es también tener un jugador que juegue y que haga jugar a sus compañeros. El segundo tiempo de Aranda tiene mucho que ver con Paredes, porque Paredes, al retrasarse y hacer salida entre medio de los defensores, es salida también para Delgado y para Aranda. Aranda se ha soltado muchísimo en el segundo tiempo. Ha tenido un muy buen segundo tiempo, mucho más que el primero. Y eso se debe a que Paredes, al retroceder, le entregue pelotas que son clínicas en una cancha toda de caucho, y que es muy difícil o es muy complicado poder acertar clínicamente un pase al compañero, y eso ayudó a que Aranda pueda transitar en la mitad de la cancha y pueda volantear, ser esa especie de enganche y que pueda buscar claramente la opción de gol. Antes del gol de Vareiro hubo una jugada de Aranda donde le pegó un tiro a colocar que fue brillante, que merecía terminar en gol. Creo yo que Aranda ya hubiese convertido un gol hace mucho tiempo, pero busca esa jugada. ¿Se lo voy a recriminar? ¿Le voy a decir, no, me parece que le tenía...? No, porque el chico juega así. El chico, para que crezca, para que se nutra adentro de la cancha de lo que Boca necesita, debe seguir teniendo ese carácter de juego, debe seguir teniendo ese patrón. Es un jugador muy bueno y es un jugador que hay que cuidar mucho. Y es un jugador también, y a esto me refiero con el árbitro, que tiene que cuidar mucho. Hoy no le han cometido faltas tan groseras, no lo trituraron tanto en la mitad de la cancha, lo dejaron jugar a propósito, grave error del conjunto chileno, pero son jugadores que hay que cuidar. A partir de este momento, en los partidos de Copa Libertadores, donde más se necesita tener jugadores que se concentren, jugadores que planteen la pelota siempre al pie, hay que cuidarlo. Aranda tiene que ser cuidado.
adentro de la cancha. Después de los cambios que hizo Úbeda, que para mí el único cambio que estuvo bien para mí fue el de Herrera por Merentiel. Vinieron esos últimos 10 o 15 minutos fatídicos para Boca, donde Católica consigue el gol, que para mí es un gol lícito. Hay error del arquero y hay error del 2 para mí. Jiménez está ahí, casi diría de rebote, porque ni siquiera sirvió para poder o para saber colocarse y tratar de evitar el 2-1. Igual hay errores compartidos, hay errores del arquero, hay errores del número 2 de Boca, de Di Lolo, que no está encontrando su buen momento. A mí me pareció muchísimo más sólido el arquero de Boca en el partido contra Talleres, cuando tuvo la dupla defensiva de Figal y Pellegrino, y no tanto esta dupla defensiva. Di Lolo para mí tendría que comer banco un ratito. Es una pequeña opinión de alguien que es así. Puntaje de los jugadores. Sí, vamos a hacer puntaje de los jugadores. Me parece que es lo apropiado. Bray, para mí, a pesar de haberse comido el gol, para mí fue un 5 puntos. Weigan para mí 4 puntos. Di Lolo 2. Ayrton Costa 6 puntos. Lautaro Blanco 8 puntos. Y mitad de cancha tendría que ser de 8 para arriba. Milton Delgado 9. Ascasíbar 8. Paredes 10. Aranda 10. Pues está bien, no metió el gol, pero fue un gran asistidor en el segundo y ayudó al equipo a poder seguir manejando la pelota en todo el transcurso del segundo tiempo. Y los dos de arriba, para mí, Merentiel 5 puntos, Vareiro 9 puntos. Los dos que entraron, el único que me gustó fue Ander Herrera, 5 puntos. Los otros dos, 0. Barinaga entró a hacer nada y Jiménez entró a hacer nada. Cometió un par de faltas tontas que no me gustaron para nada. Hay que hacer algo con algunos jugadores en junio. El caso de Jiménez, por ejemplo, que entró, hizo un par de faltas y no me gustó para nada. Yo creo que con un 2 y un arquero, y si se da la llegada de Nández, creo que ahí vamos a estar cumplidos en junio. Un Boca que parece haber encontrado el camino y que parece tener toda la estantería quieta, que no tiemble, que no se mueva, que no la tengas que sostener, puede llegar a junio como líder de este grupo. Tiene absolutamente todo para poder llegar puntero en el grupo, y en octavo de final la Copa Libertadores se transforma en el mejor de los eventos. Después en el torneo hay que enfrentar a Independiente. Gran partido el que consigue Boca ganándole a Talleres. Gran partido. Hay que enfrentar a Independiente. Independiente viene con una baja muy sensible, como es falta de Santiago Montiel. Ante la falta de ese jugador, Independiente viene en notable desventaja. Veremos qué sucede en ese partido. Falta todavía. Y después se vienen partidos duros. Creo que Boca después del partido contra Independiente, tiene que enfrentar a Defensa y Justicia. Ahí rotará Úbeda. Ahí hay que rotar completamente. Pero este es un Boca que tiene un grupo humano excelente. Evidentemente, Sifón Úbeda ha aprendido de ruso o lo tiene incorporado en sí mismo. El hecho de que sabe armar un buen grupo humano, porque esto lo hemos dicho hasta el cansancio en su momento, no lo pienso volver a repetir. El hecho de que Úbeda esté dirigiendo Boca, siendo que Boca está jugándose todo en la Copa Libertadores, ya dije en su momento lo que a mí me parecía. Por respeto al hecho de que Boca acaba de terminar un partido consiguiendo los primeros 3 puntos, ya no está en tela de juicio quién se tiene que ir y quién se tiene que quedar en Boca. A partir de este momento se aparta absolutamente todo eso. Hemos tenido desde el comienzo de este torneo hasta lo que fue finales de marzo para discutir y para decir cuál es la decisión que debía tomar Boca con Úbeda. Evidentemente, y amparado por su capitán Leandro Paredes, a Boca le viene bien tener a alguien como Úbeda, porque es un gran formador en el ámbito de lo humano. Y eso lo quieran discutir, no lo quieran discutir, lo quieran poner en tela de juicio, o no, es algo
que al técnico le parece positivo y a los jugadores también. Es una de las primeras veces que yo al técnico lo veo tranquilo. Lo vi festejar el primer gol, desaforadamente. Creo yo que es una especie de revancha también la que se tomó. Pero Boca tiene que seguir por esta senda. Boca encontró un caminito, encontró una idea, la elaboró y la está ejecutando dentro de la cancha. Y eso es obra tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. No sé si ha conseguido dar la vuelta con la gente, Úbeda. A mí me parece que esto sea partido a partido ha desgastado mucho la relación o no relación o el diálogo ese que se tiene en cancha entre la gente y el cuerpo técnico y la armonía que eso puede generar. Para mí eso se rompió en el partido contra Racing, pero si los jugadores están cómodos con el técnico, hoy en día, son los jugadores los que tienen que demostrar adentro de la cancha que al técnico lo van a bancar. Y si los jugadores en los últimos partidos han demostrado que al técnico lo bancan porque han ganado partidos que eran difíciles y se sacó adelante, salvo este que fue difícil también por el contexto, partido de copa, la cancha también, que por momentos no ayudaba mucho, viaja mucho esa pelota, viajó mucho y tenías que tener precisión calculada para poder mandar los pases. Bueno, evidentemente todo eso ayuda a que la armonía en el grupo esté bien, que esté consolidada, que esté todo calmo y que por el momento, con los resultados que consiga este técnico, puede ir de a poco, también un poco él aprendiendo. Así que a partir de este momento, obvio que si hay algún partido donde Boca no dé la talla o donde Boca no esté capacitado para ganar un partido, sea en la cancha de Boca o sea en la cancha de Riestra, se va a llamar la atención. Llamaremos la atención y diremos, bueno, Boca no ha estado a la altura. Hoy sí, hoy ha sido un partido en donde Boca ha dominado en todo el partido, más allá de esos 15 minutos, en algún momento de un partido que dura 90 minutos, necesitas sufrir para poder llevarte lo que fuiste a buscar y lo que ampliamente te mereces. No tenía que terminar así y no, la verdad que no tenía que terminar así. Al último Herrera revoleando la pelota. Pero hay un momento en el partido, hay un minuto en el partido en donde no se juega más. Bueno, listo, no se juega más. Se tira la pelota arriba, se tiran los jugadores en campo de juego. No se juega más. Está bien, está mal. La verdad no sé, no me voy a poner en ese moralismo que solía ponerse un periodista de River cuando trabajaba en la televisión, que decía que los jugadores que se tiran en la cancha sacan ventaja y es algo que se tendría que sancionar y bla 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 bla. Yo no me voy a poner en eso. Cualquier cosa que haga que Boca pueda conseguir los 3 puntos y pueda cuidar el resultado y evitar que le empaten un partido o que lo pierda, es todo absolutamente válido. Ganó Boca, primeros 3 puntos, celebración absoluta porque Boca necesitaba volver a entrar a la Copa Libertadores. Fue injusto que el hincha de Boca hayamos tenido que sufrir 2 años de una Copa Libertadores en donde estaba nuestro rival, que ahora les toca a ellos, pero eso será otra discusión en otro momento. Necesitaba Boca entrar a la Copa Libertadores, necesitaba Boca tener un partido así, empezar con el pie derecho de la forma en cómo lo hizo. Era para que Boca gane por lo menos 3 o 4-0, no por el hecho de la cantidad de veces que haya llegado o de las que no, pero simplemente el hecho de decir que Boca en la cancha estuvo cómodo, jugó a la pelota, tuvo jugadores que se pudieron asociar excelentemente en la mitad de la cancha. La Copa Libertadores evidentemente es un torneo que a Boca lo apasiona, que a su gente, que a nosotros nos apasiona, es un sueño, ya lo dijo el capitán de Boca, es un sueño. Y es un sueño y a veces es un calvario porque perdés un partido y estás renegando y empezás a hacer cuenta. O a veces no haces cuenta, a veces terminás primero
en el grupo y sabés que definís de local, pensás en Uruguay, pensás en el centenario, pensás en, soñás y ves un partido contra Flamengo en el centenario y decís, nosotros podemos estar un poco más capacitados porque es una cancha que es dura, es un estadio que a Boca le queda como anillo al dedo. No sé por qué. No pasa por el hecho de que después Boca puede llegar a la final, ojalá que sí, y haga un papel lamentable, ojalá que no. Pero yo estoy todo el tiempo pensando en Uruguay, estoy todo el tiempo pensando en que ese centenario va a tener un 70%, 80% de hinchas de Boca, que ojalá sea así, que pido por Dios que sea así, porque nos merecemos un estadio en donde seamos locales nosotros, y lo soñás y lo pensás y un partido como este te ayuda porque te motiva y es un sueño. Lo dijo el capitán de Boca, campeón del mundo con la selección. Es un sueño y ojalá que lo podamos cumplir. Por lo pronto, Boca dio el primer paso, Boca empezó a transitar el camino, lo hizo de excelente manera. Primeros 3 puntos para el grupo. Cruzeiro también hizo lo propio en su partido contra Barcelona de Ecuador, así que esto está a pedir de Boca. Fuimos al frente y ganamos. A otra cosa. Miguel, hoy lo iluminaste así al sifón. Te pido por esta, Miguel. Seguirlo iluminando y ojalá podamos llegar a Uruguay y hacer lo que debemos hacer para después mirar al cielo y decir toda tuya esta, Miguel. Así que sinceramente espero que podamos cumplir ese sueño, ese anhelo, esas ganas que tenemos de llegar a esa final. Salud, Boca.